Buenas tardes. Hoy empezamos la 18ª jornada académica. Hoy, por favor, hoy tenemos como conferencista, como facilitador al general Dietes y, por favor, señor secretario, lea el acta. El siguiente es el orden del día para la jornada académica de fecha 29 de agosto de 2018. Primero, instalación y saludo del presidente de la Academia, profesor Olimpo Morales Benítez. Segundo, presentan excusas Hernán Olano, Juan Salcedo, Felipe Alvarado Gaitán, Carlos Ospina, Jorge Enrique Cachiotis, Ángela María Pérez, Óscar Monroy Vega. Tercero, lectura del acta anterior. Cuarto, breve reseña biográfica del brigadier general Guillermo León Dietes Pérez. Quinto, conferencia, servicio de la policía en los leprocomios siglos XIX y XX. Sexto, proposiciones y varios. Séptimo, clausura de la jornada académica. Está leído el protocolo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Por favor, entonces, a leer la reseña bibliográfica del general Dietes. Discúlpeme, señor presidente. Primero vamos con la lectura del acta anterior. Perdón, sí. En la ciudad de Bogotá, los 25 días del mes de julio de 2018, horas 5 de la tarde, se dio comienzo a la jornada académica ordinaria en la sede principal de la Sociedad Académica Santanderista de Colombia, convocatoria efectuada por el presidente profesor Olimpo Morales Benítez y secretario general José Asunción Suárez Niño, estableciéndose el siguiente orden del día. Primero, instalación de la sesión. Segundo, excusas de miembros diferentes de las diferentes academias acreditadas en Bogotá. Tercero, lectura del acta anterior. Cuarto, breve reseña del facilitador Elkin García Bernal. Quinto, conferencia inmigrantes extranjeros en Bogotá. Sexto, proposiciones y varios. Séptimo, clausura de la jornada académica. Se inicia la jornada académica a las 5 de la tarde, según lo establecido en el protocolo de la reunión. Se presentan excusas de diferentes miembros de la Sociedad Académica Santanderista de Colombia y de otras academias acreditadas en Bogotá, que igualmente fueron invitados a esta interesante reunión. En el tema de las excusas, presentaron excusa Diego Fonnegra Tobar, Esther Segura Durán, Jesús Álvarez, Hernán Olano, Mariano Lozano, Rosario Kling, Camilo Gutiérrez, Manuel Bernal, Gustavo Pérez Ramírez, Yomar Cuesta Escobar, Santiago Cárdenas, Pedro Edgar Gómez Barreiro, Óscar Ramón Monroy Vega. El secretario general, en el punto tercero, procedió a dar lectura detallada del acta número 016, efectuada el 27 de junio de 2018, relacionada con el cálculo de Santander, proceso final, a cargo del académico Óscar Ramón Vega Monroy. Copia de esta interesante conferencia se envió por correo electrónico a los participantes y demás miembros de la Sociedad Académica Santanderista de Colombia. Breve reseña del facilitador Elkin García Bernal. Se dio lectura a la interesante hoja de vida del doctor Elkin García Bernal, en la que se destaca su trayectoria laboral y académica en los diferentes centros universitarios y de pensamiento a nivel nacional. La conferencia Inmigrantes Extranjeros en Bogotá fue una interesante disertación acerca de los inmigrantes extranjeros en Bogotá y la importancia de esta inmigración y la importancia que esta inmigración trajo para la ciudad en el orden académico,
científico y empresarial, así como el factor económico y sus implicaciones en las diferentes actividades en las cuales fueron figuras relevantes. El académico García desarrolló un comparativo entre los siglos XIX y XX, con una inmigración escasa particularmente en la ciudad de Bogotá, que trajo como consecuencia un aislamiento en el sistema industrial, científico y académico durante este periodo. Sin embargo, los que vinieron en su gran mayoría aportaron conocimientos que enriquecieron con el tiempo a la sociedad capitalina. Nos recordó que los primeros extranjeros que llegaron a Bogotá fueron los españoles Gonzalo Jiménez de Quesada, Sebastián de Belalcázar y Nicolás de Federman, de amplia divulgación en los análisis en la historia de la Nueva Granada y particularmente de la Sabana de Bogotá y su capital, Santa Fe de Bogotá. Proposiciones y varios. El padre Diego Jaramillo hizo una interesante intervención acerca de la labor pastoral y humanitaria de las diferentes comunidades religiosas a lo largo y ancho del territorio nacional. Destacan la Fundación Minuto de Dios en Vivienda, Educación y Salud a través de 65 años de existencia de esta importante obra social y benéfica para los habitantes de la ciudad de Bogotá y otras regiones del país. Igualmente hubo interesante discusión de las diferentes comunidades que ingresaron a nuestro país a finales del siglo XIX y comienzos del XX, con sus ramificaciones en varias regiones de Colombia, a cargo de los académicos José Asunción Suárez y María Cristina Vega. El académico Camilo Santander Méndez expuso interesante planteamiento relacionado con el convenio que se viene desarrollando preliminarmente con la Universidad de Harvard, el cual nos dará visualización a nivel mundial sobre la vida y obra de nuestro director espiritual general Francisco de Paula Santander. Tercero, clausura de la jornada académica. Una vez agotado el orden del día, hacia las 7:30 de la noche, se dio por finalizada esta interesante jornada académica y se invitó, como es costumbre, a degustar unas deliciosas achiras traídas desde las calentanas regiones del otrora Tolima Grande, que hicieron juego con deliciosas almojábanas y pan de yucas de nuestra altiplanicie. Al final de esta reunión quedó en la memoria de esta sociedad académica santanderista aquella cita del general Santander. Anoche leí a Rousseau hablando de la pequeña República de Ginebra, que la mole de un gran estado se conserva y marcha por sí mismo y que la menor falta en uno pequeño lo arruina. Al instante eché la vista sobre la historia y encontré que los grandes imperios se han conservado indestructibles a pesar de las muchas guerras y sacudimientos, y que las pequeñas naciones como Caracas han sido sumidas en la nada por un conquistador, un mal ciudadano o un terremoto. Existamos pues, aunque sea con nuestros defectos y dificultades, porque así siempre es mejor ser que no ser. Cita tomada del tomo segundo, carta número 496, páginas 285 a la 289. Está leído el acta, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Cuarto, breve reseña. Breve reseña biográfica del facilitador brigadier general Guillermo León Dietes Pérez.
Dentro de la extensa hoja de vida y de actuación del general Dietes Pérez, nos hemos hecho un resumen de su brillante carrera profesional y de actuación en la vida tanto civil como militar. Dice así: alcalde de los municipios de Cabrera y Barichara, Santander, subcomandante de los departamentos de policía Magdalena y Guajira. Natural de Lebrija, Santander, oficial del curso 024, promoción José Hilario López de la Policía Nacional. Comandante de la Compañía de Granaderos Carare, Opón del Magdalena Medio, jefe de control interno y presupuesto de la policía, comandante de los departamentos de Sucre y metropolitanos de Bogotá y Cali, director de las escuelas de policía Simón Bolívar de Tuluá y nacional de suboficiales Gonzalo Jiménez de Quesada. Periodista y comunicador profesional, ha sido editor de las revistas de la Policía Nacional y de la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander. Durante 2 años fue comandante nacional de vigilancia carcelaria en el Ministerio de Justicia. Adelantó cursos de especialización en la Organización Iberoamericana de Seguridad Social en Madrid, España, donde recibió los títulos en técnica actuarial, seguridad social y administración hospitalaria, subdirector de la Clínica de la Policía Nacional en Bogotá y del Hospital de Nuestra Señora de Fátima en Cali, subsecretario de Policía en el Ministerio de Defensa, director gerente del Fondo Rotatorio de la Policía y de la Caja de Sueldos de Retiros de la institución. Contador público titulado, y en tal condición fue profesor durante 15 años y director de los cursos de pregrado y miembro del Consejo Académico de la Universidad Central de Bogotá. Ocupó cargo de subdirector general de la policía y agregado en 2 oportunidades ante el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Después de su retiro a solicitud propia de la institución, se distinguió como secretario general de la Contaduría General de la Nación por espacio de 4 años. Es cofundador de la Academia Colombiana de Historia Policial y hace 6 años ocupa el cargo de presidente de la Junta Directiva de la misma, profesor titular de cátedras de policía en la Escuela Nacional de Cadetes de Policía General Santander y de la Nacional de Suboficiales Gonzalo Jiménez de Quesada. Alcanzó 66 condecoraciones nacionales y 7 extranjeras. Es colaborador permanente en varias revistas y publicaciones policiales. Actualmente es miembro de varias academias de historia y entidades culturales, entre las que se destaca la Sociedad Académica Santanderista de Colombia. Está leída la brillante hoja de vida del facilitador brigadier general Guillermo León Dietes Pérez, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Entonces, doy la palabra a nuestro facilitador, el general Guillermo León Dietes. Bueno, buenas noches. Primero que todo les presento excusas por la demora en iniciar esta presentación. A manera de introducción voy a contarles lo siguiente. Este trabajo que vamos a presentar a continuación fue elaborado, y tengo la fortuna de contar esta noche con la presencia del teniente Chiquiza. Él es ya teniente en servicio activo de la Policía Nacional. ¿Cuál es la razón de ser de estos trabajos? Resulta que los alféreces
que hacen parte como grado anterior al de subteniente, en vísperas de graduarse, tienen que elaborar un trabajo de investigación como parte de uno de los requisitos para adquirir el título de subteniente, como parte del pregrado de administración policial. Entonces, aparte del pensum académico que se cumple durante 3 años y de todas las investigaciones, exámenes y toda la cuestión, tiene que elaborarse un trabajo que se llama tesis de grado. Y esa tesis se selecciona con base en un listado de temas de investigación policial, para lo cual se elabora o se constituye mejor un comité evaluador que está integrado por 3 jurados, que de él hace parte algún general de la policía y eventualmente, según los temas que sean, se llevan profesores universitarios de distintas facultades que de las universidades que hay en Bogotá. Este trabajo vincula la parte histórica de la policía con la investigación en sí de un tema de mucha trascendencia e importancia. Y se refiere concretamente, como su nombre lo indica, el servicio de policía en los leprocomios. Realmente el tema no es muy conocido y hay mucha gente que, a pesar de que haya viajado por Colombia, no tiene ni mediana idea qué es un leprocomio. Entonces empiezo por contarles. El leprocomio es un pueblo donde se concentran o donde se recluyen mejor los enfermos de lepra. ¿Qué es la lepra? Porque muchas veces cuando uno habla de lepra o de leprocomio, la gente le pregunta, ¿y qué es lepra? Pues la lepra es una enfermedad que viene de la Biblia. Se habla del leproso que estaba muriendo y que la hermana acude a Jesucristo y le reclama que si hubiera estado a tiempo, su hermano no hubiera muerto. Y entonces Jesús va y le ordena que se levante, lo resucita y todo. Lo cierto es que a través de la historia se ha considerado la lepra como una enfermedad altísimamente contagiosa. ¿En qué consiste la lepra? En que a la persona se le caen, o mejor no es que se caiga, sino que se contraen pedazos de la piel. Y entonces uno veía aquí en Bogotá o en las capitales personas que de pronto le faltaba el cachete. Y a través de mirarle uno se le veían las muelas, los dientes, se les caía un pedazo de nariz, se caían pedazos de orejas, se le caían pedazos de los dedos y se ponían como tiesos, y entonces salían a pedir limosna. Entonces, debido a eso, se dio la orden de recoger a los enfermos de lepra y concentrarlos en 3 poblaciones, 2 de las cuales existen aún en Colombia. Yo conocí muy directamente en Santander un pueblo que se llama Contratación, porque cuando yo era subteniente, además yo soy santandereano, cuando yo era subteniente estaba de comandante en el Socorro y dentro de mi jurisdicción quedaba el pueblo de Contratación. Entonces yo iba a pasar revista a todas las partes.
a mí me quisieron bastante porque decían que era de los pocos oficiales que iban con mucha frecuencia a pasar revista, y a uno le hacían a veces hasta ciertas burlas. Lo invitaban a almorzar y los mismos enfermos le decían, tranquilo, si le aparece un pedazo de dedo en el glúteo, pues era una manera de burlarse de uno, ¿no? Y de molestarlo. Pero yo no hacía caso, entonces no tuve problema. Entonces conocí en contratación. El otro pueblo existe también acá en Cundinamarca y se llama Agua de Dios, que lo llamaban la ciudad del dolor. Fue muy famoso por la existencia de un músico, un gran maestro, que se llamó Luisá Calvo. Hay una discusión porque en su biografía se dice que él era enfermo de lepra. Sin embargo, alguna vez que discutíamos el tema en la tertulia de Acorpol, hay una doctora, una médica, ¿cómo se llama? Rina. Es una médica boliviana y ella después me dijo, yo no le quise interrumpir a usted, pero le aseguro que Luisá Calvo nunca tuvo lepra. Sin embargo, ustedes ponen en internet Luisá Calvo y ponen Agua de Dios y ahí se dice que él estaba enfermo de lepra y que él murió allá. En Agua de Dios se le quiere mucho y hay una estatua, una escultura que la van a ver ahí en el momento en que hay una señora que hace parte del reportaje que Chiqui se le hizo y ella está hablando y atrás se ve un piano y un músico. Ese es Luisá Calvo. Él es un músico muy famoso, un gran compositor, hizo más de 200 canciones que si alcanzo al final les puedo poner una que es muy famosa que se llama El Intermezzo número 2, que es una canción que él le hizo a la madre y casi siempre la ponen en las emisoras para rendir un homenaje al maestro Luisá Calvo y a las madres, especialmente a las madres muertas. Entonces, el otro municipio es el de Agua de Dios. Y un tercer municipio se llamó Caño del Loro, que quedaba en la costa atlántica. Quedaba cerca de Barranquilla y de Cartagena. La historia es muy dura y muy cruel. Se dice que como antes se llamaba Barranquilla la Puerta de Oro de Colombia y era por donde llegaban los turistas siempre, entonces cuando llegaban lo primero que se veía era la isla del poblado y allá estaba lleno de enfermos. Y los enfermos salían a pedir limosna. Entonces era algo de no mostrar, algo inmundo, algo feo. Entonces, de un momento a otro, el gobierno dio la orden de acabar con el pueblo de Caño del Loro. ¿En qué consistió acabar? Sacar a todos los enfermos del pueblo, repartirlos entre Contratación y Agua de Dios, y se llegó al extremo que el gobierno del momento dio la orden de bombardear el pueblo para acabarlo. Sin embargo, el pueblo quedó y ahí está, pero ya no hay enfermos de lepra ni nada de esa cuestión. Entonces, el trabajo consiste en que Chiquisa con otro compañero de apellido Vallejo, que ustedes lo van a ver ahí, estuvo viajando e hicieron la investigación y tomaron la entrevista de una cantidad de personas. El contagio era tan
tremendo la creencia que existía que en el pueblo se manejaba y circulaba una moneda diferente a la que circulaba en todo el país. Eran unas monedas especiales grandes, se llamaban coscojas, y esas circulaban en el pueblo. ¿En qué consiste el servicio que prestó la policía? Coscojas. Inicialmente crearon una policía que se llamaba la policía interna o la policía del pueblo. Eran nombrados y muchos de ellos eran enfermos de lepra. Y a la Policía Nacional le correspondía organizar un cerco en el pueblo para impedir que las gentes sanas ingresaran al pueblo para que no se tomaran contacto con los enfermos y que los enfermos no se salieran del pueblo. Entonces se tenía ese círculo y ustedes van a ver, tenían unas cercas que parecían a los campos de concentración nazi. Y entonces, cuando un familiar iba a visitar al enfermo de lepra, llegaba hasta un sitio donde habían unos puestos de control y había un kiosco grande donde llegaban y le avisaban, llamaban por teléfono al pueblo y decían que venga fulano de tal que llega un familiar. Los familiares llegaban, les llevaban regalos, les llevaban comida, les llevaban vestidos, les llevaban ropa, etc. Pero ellos no podían tener contacto, sino llegaban en el kiosco, estaba dividido por una cerca y ahí les entregaban lo que les llevaban y adiós el amigo y no se volvían a ver. Muchos lo veían una vez y no más, no volvían. Otros pues sí volvían con alguna frecuencia. Hoy día la lepra no se ha acabado. La lepra todavía existe. Y en Contratación y en Agua de Dios hay todavía unos establecimientos hospitalarios y sobre todo hay un instituto que es auspiciado por el gobierno y hay enfermos de lepra que están, como se dice en el argot, picados por la enfermedad en forma grave. Y hay otros que están medio sanos, medio buenos. Y ellos están inscritos y figuran como con una pensión, ¿no es cierto? Como con una pensión mensual y ellos viven de su pensión y no hacen nada y se han dedicado a eso. Pero hace poco, hace como unos 6 meses me pasó una curiosidad que yo vivo en Suba, en el centro comercial Imperial, estaban ahí de esos que ponen locales como transitorios y vi un aviso que decía que compraran lotes en Agua de Dios. Se me hizo raro y me acerqué a preguntar y entonces me dijeron, sí, es que es en la parte sana del pueblo. Y entonces ahí ya se venden casas con piscina y con todo y toda la cuestión y es algo que se ve diferente. Entonces empecemos por ver, por favor, la presentación. La enfermedad de lepra es producida por el Mycobacterium leprae. Se transmite de persona a persona y es de baja contagiosidad. Afecta a personas de cualquier edad y género. El médico noruego Gerard Hansen la descubrió y en su honor se nombró la enfermedad de Hansen. Hace 500 años dicha enfermedad ingresó por Cartagena de Indias, introduciéndose en América.
En Colombia se empezaría una lucha que duraría por años, que escribiría en páginas olvidadas la historia y el sufrimiento de un pueblo al que le llamarían la ciudad del dolor. Como objetivo general, el proyecto busca caracterizar el servicio de policía en el Procomio Agua de Dios dentro del periodo comprendido de 1900 a 1963. Dentro de esto se enmarcan unos objetivos específicos, como cuáles determinar las causales del servicio de policía por parte de la policía enferma o interna y posteriormente el servicio de policía prestado por la Policía Nacional dentro y fuera de la guarnición. Por último, tenemos el objetivo específico de hacer una interpretación histórica del servicio de policía para guardar en la memoria de la población de Agua de Dios y alimentar la Academia de Historia Policial. Un servicio que fue especializado y quedó en la historia de Colombia, pero del cual no se ha escrito mucho, ni se ha investigado mucho, que es un servicio especial que la policía prestó en unos municipios que se llamaron lazaretos. Fueron Contratación en Santander, Agua de Dios en Cundinamarca y Caño del Oro en el Atlántico. Se llamaban lazaretos por la alusión bíblica al nombre del mal de Lázaro. La lepra, que fue una enfermedad que se consideró en una época como contagiosa. El Estado toma unas medidas como es el hecho de crear del Secretario de Lucha Antileprosa, que son cazarrecompensas que se dedican a capturar los enfermos de lepra, quienes los entregaban en las estaciones de tren a los grupos de policía. Ellos se encargaban de que cumplieran todo el tránsito desde sus departamentos, desde sus ciudades, desde sus municipios, hasta Tocaima, donde eran recibidos por ellos mismos, también por policía, y se encargaban de hacer su paso hacia Agua de Dios, el lazareto o el sitio que había sido destinado para ellos, para su reclusión o secuestramiento. Por donde entraron los enfermos. Este puente primero era una tarabita, ¿sí? Era simplemente los muros que ustedes pueden apreciar y ese cable de acero fuerte, y por una canasta pasaba la gente hasta el otro lado. De aquí se despedían los familiares de sus enfermos. Muchos de ellos nunca más los volvieron a ver, porque Agua de Dios en esa época era la ciudad del dolor, era el sitio del dolor, era el sitio del destierro, era el sitio donde eran confinados los enfermos por esa creencia de la enfermedad altamente contagiosa. El Sanatorio de Agua de Dios nace a partir de 1870, cuando las leyes colombianas deciden crear dicho sanatorio. El presidente de la República manifiesta que la lepra es un problema más importante para el país que el ferrocarril o la educación pública. Problema que se debía solucionar prontamente, o si no Colombia se convertiría en una inmensa leprosería de la cual huiría la humanidad. El presidente envía al Congreso una circular urgente con el fin de extirpar la lepra por medio del aislamiento de los enfermos. Quedamos en el Procomio de Agua de Dios. Es una etapa comprendida de 1870 a 1907, en la cual no hubo un servicio de policía controlado. Los policías sí se encargaban de llevar a los enfermos hasta este lugar, pero no se tenía ningún servicio controlado. Por eso el gobierno ve la necesidad y se crea la importancia de encerrar y hacer un aislamiento total de las personas no enfermas con las personas que sí estaban enfermas, contagiadas de lepra. Entonces, el gobierno toma la decisión de crear un cordón sanitario, en el cual lo construyó la Policía Nacional, para que la gente no pudiera entrar ni salir del lazareto. Entonces a la policía se le asignó la tarea de cuidar esos sectores, esos municipios, en el sentido de tener recluidos allí a unos enfermos, a los cuales se procuraba que no se salieran del lugar en donde ellos eran concentrados, que eran estos municipios. Y yo conocí particularmente, soy santanderiano, estaba de comandante en el municipio del Socorro, y dentro de la jurisdicción estaba el municipio de Contratación. Y allá conocí y supe de cuando la policía debía tener un cordón que impedía que las personas sanas ingresaran al pueblo y las personas enfermas salieran del pueblo a distribuirse por las ciudades o por otras partes. No quiero referirme precisamente a los 6 retenes que propiamente fueron los que hicieron el cerco,
para que los enfermos no salieran de esos terrenos que se llamaron Agua de Dios desde el inicio. Entonces este retén, pues toda su estructura era precisamente la de un cerco, tenía la parte donde la policía se ubicaba para controlar, y al frente del retén existía un kiosco que era el que permitía y albergaba a los enfermos salir hasta ese lugar y a los sanos llegar hasta ese lugar y allí encontrarse, saludarse y compartir para unas horas más tarde volver nuevamente. Pero en esta parte es donde comienza la historia de la policía interna y donde la Policía Nacional ya no tiene competencia alguna. Por esta parte ingresaban caminando desde el Puente de los Suspiros todas las personas que sufrían de Hansen, pero por este lugar también se escapaban. Cuando alguna persona se escapaba, y no importa que fuera de la Policía Nacional o de la Policía Interna, si era capturado por cualquiera de estos dos policías, de estas dos clases de policías, se les daba 3 días de estímulo para estas personas. 1907. El Estado colombiano, al crear el acordonado sanitario, le da toda la potestad al director del lazareto para que organice con las autoridades en el contexto del manejo del enfermo de lepra. Los acordonados sanitarios son alambres de púa de 4 metros de alto, aproximadamente, muy similares a los cercos de los campos de concentración del Holocausto judío. Y era un grupo de personas que colaboraran con el orden, que colaboraran con la organización y con la parte de comportamiento de las gentes. Entonces nace en este momento lo que se llamó la policía interna, pero precisamente se llamó así porque estuvo compuesta por hombres, por varones enfermos de Hansen. Entre esos, lo que sigue es que en esa época el comandante de la policía, que fue amigo mío, un señor capitán, que tenía su carrito